Alerta urgente. Tu familia se encuentra en peligro espiritual en este mismo instante. Lo que entra por tu puerta está destruyendo tu hogar de manera silenciosa. ¿Sufres de insomnio inexplicable, conflictos familiares repentinos o problemas económicos que surgen de la nada? Tu puerta principal se ha convertido en un portal completamente desprotegido, por donde fuerzas malignas están invadiendo tu casa en este preciso momento. El Padre Pío, el santo místico que podía ver lo invisible, reveló un secreto extraordinario que el 99% de las personas jamás ha escuchado y que las autoridades espirituales han mantenido oculto. Existe un elemento sagrado específico que, al ser colocado junto a tu puerta, crea un escudo impenetrable contra toda influencia negativa. Familias desesperadas han experimentado transformaciones milagrosas en solo unos días después de implementar esta protección, que estoy a punto de revelarte. Esta información privilegiada, reservada durante décadas para unos pocos elegidos, podría ser tu última oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Cada minuto que pasa sin esta protección, entidades invisibles continúan penetrando en tu hogar, afectando tu salud, tus finanzas y la armonía familiar. Si abandonas este mensaje ahora, nunca conocerás la única solución verdadera que puede salvar a tu familia del asedio espiritual que estás viviendo. El Padre Pío de Pietrelcina no fue un santo común. Fue un hombre elegido directamente por Dios para ver más allá del velo que separa nuestro mundo físico del espiritual. Durante más de 50 años, este humilde fraile capuchino llevó en su cuerpo las 5 llagas de Cristo, estigmas sangrantes que ninguna ciencia médica pudo explicar. Pero esto era solo el comienzo de sus dones extraordinarios. El Padre Pío poseía la capacidad sobrenatural de leer los corazones y las almas de quienes se acercaban a él, revelando pecados ocultos que nadie más conocía. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, un milagro conocido como bilocación, y muchos testigos reportaron haberlo visto en lugares distantes mientras él nunca abandonaba físicamente su convento. Lo que pocos saben es que el Padre Pío libraba batallas espirituales directas contra entidades malignas que intentaban infiltrarse en los hogares de personas inocentes. Durante estas aterradoras confrontaciones nocturnas, los otros frailes escuchaban violentos golpes, gritos desgarradores y sonidos inexplicables provenientes de su celda. Muchos testimonios documentados relatan cómo encontraban al santo al amanecer, exhausto, con marcas físicas de combate, y a veces, sangrando después de haber estado luchando toda la noche contra fuerzas oscuras para proteger a familias que ni siquiera conocía personalmente. Lo que vi esa noche en la celda del Padre Pío me perseguirá hasta el día de mi muerte, confesó un fraile que accidentalmente presenció uno de estos combates espirituales. No era solo el padre luchando contra algo invisible. Podía ver claramente sombras con forma casi humana atacándolo mientras él las repelía con una luz que emanaba de sus estigmas. Era precisamente esta capacidad extraordinaria de ver más allá del velo espiritual lo que le permitía identificar las vulnerables puertas de entrada que utilizan las energías negativas para invadir nuestros espacios sagrados. Lo que ustedes llaman hogar, explicaba el Padre Pío, yo lo veo como una fortaleza de luz familiar constantemente asediada por fuerzas que buscan filtrar su oscuridad a través de cualquier grieta sin protección. Y la mayor de todas es siempre la puerta. El Padre Pío dedicó años de su vida a advertir sobre los peligros que acechan en los umbrales de nuestras casas. Él comprendía que la puerta principal de un hogar no es simplemente una estructura física, sino un portal energético que puede permitir o bloquear influencias espirituales. La mayoría de la gente solo ve madera y metal, decía, pero yo veo corrientes invisibles que penetran estos portales sin resistencia alguna. Durante sus últimos años de vida, el Padre Pío compartió con un círculo íntimo de devotos instrucciones específicas sobre cómo proteger estas entradas vulnerables. Esta información privilegiada se mantuvo reservada para unos pocos, pero ahora, en estos tiempos de creciente oscuridad espiritual, estas enseñanzas se han vuelto más urgentes y necesarias que nunca antes. Lo que estoy a punto de revelarte sobre la protección de las puertas de tu hogar proviene directamente de estas enseñanzas reservadas del Padre Pío. Esta sabiduría no es simple superstición, es el conocimiento espiritual profundo de un hombre que podía ver literalmente las batallas invisibles que se libran en los umbrales de nuestras casas.
Y lo más sorprendente es que la solución que él reveló es tan simple que cualquier persona puede implementarla hoy mismo para transformar completamente la energía espiritual de su hogar. El Padre Pío nos reveló específicamente 5 peligros espirituales mortales que entran por una puerta desprotegida, amenazas invisibles que están afectando a tu familia ahora mismo sin que lo sepas. Cada uno de estos peligros actúa de forma diferente, pero todos ellos están conectados en una espiral destructiva que puede devastar tu hogar si no se detiene a tiempo. Antes de revelar el primero, debes prepararte mentalmente, porque esta información podría cambiar completamente tu perspectiva sobre los problemas que has estado experimentando últimamente. El primer peligro es la entrada de energías residuales negativas, traídas inconscientemente por visitantes. El Padre Pío podía ver literalmente cómo cada persona que cruza tu puerta trae consigo una estela energética invisible, cargada con las emociones, pensamientos y experiencias que ha vivido durante su día. Las personas son como esponjas que absorben la negatividad de los lugares que visitan, explicaba el santo a sus más cercanos seguidores. ¿Has notado que después de recibir ciertas visitas, inexplicablemente comienzan las discusiones familiares o te sientes inexplicablemente agotado? Cuando estas energías residuales entran libremente en tu hogar, se adhieren a las paredes, muebles y objetos, creando una capa de negatividad que gradualmente contamina el ambiente familiar. Una mujer de Nápoles le contó al Padre Pío que cada vez que su cuñada visitaba su casa, su hijo pequeño comenzaba a enfermarse misteriosamente. El santo reveló que no era una coincidencia ni una enfermedad común, era la energía tóxica que esta persona traía inconscientemente a su hogar. Pero esto no es todo. El siguiente punto es aún más preocupante: los portales energéticos abiertos que facilitan influencias espirituales perturbadoras. Esto es algo que rara vez se menciona, pero el Padre Pío insistía en que las puertas físicas de nuestras casas tienen un paralelo en el mundo espiritual. Una puerta desprotegida, advertía, es como una invitación abierta para entidades que buscan causar confusión y discordia. Estas influencias sutiles pero poderosas comienzan manifestándose como pensamientos negativos recurrentes, pesadillas inexplicables y una sensación constante de pesadez en el ambiente del hogar. ¿Te has despertado a las 3 de la madrugada con una inexplicable sensación de miedo o angustia? En un momento te revelaré por qué esta hora específica es cuando las entidades negativas tienen mayor poder para influir en tu mente. ¿Has observado que tus hijos tienen pesadillas más frecuentes o comportamientos inusuales sin razón aparente? Lo que estoy a punto de contarte explicará exactamente por qué los niños son los primeros en detectar estas presencias invisibles. Un padre desesperado de Sicilia consultó al Padre Pío porque su hija adolescente había comenzado a mostrar comportamientos agresivos y rebeldes extremos que surgieron de la nada. Lo más aterrador es que la niña describía sombras que le susurraban por las noches. Los médicos diagnosticaron todo tipo de trastornos psicológicos, pero el Padre Pío identificó inmediatamente la verdadera causa. Después de que siguió las instrucciones del santo para proteger la entrada de su casa, el cambio en su hija fue tan asombroso que los vecinos pensaron que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Las sombras desaparecieron completamente en solo 48 horas. Y aquí viene lo más impactante: si tu hogar ya está siendo afectado por estas influencias perturbadoras, puedo garantizarte que lo que estás experimentando ahora es solo la primera fase. Si no actúas inmediatamente, los síntomas empeorarán dramáticamente en las próximas semanas. Pero las revelaciones del Padre Pío se vuelven aún más intensas, porque lo que voy a contarte ahora afecta directamente a tu prosperidad material y explica por qué algunos hogares parecen estar malditos económicamente. El tercer peligro son los bloqueos energéticos que obstaculizan la prosperidad y abundancia en el hogar. El Padre Pío explicaba que las bendiciones materiales y la prosperidad fluyen como corrientes de energía que buscan entrar en nuestros hogares, pero estas corrientes pueden ser interceptadas o bloqueadas completamente en una entrada desprotegida. La pobreza persistente sin causa aparente, decía el santo, muchas veces tiene una raíz espiritual que comienza en el umbral de la casa. En un momento te revelaré la asombrosa conexión que el Padre Pío descubrió entre la posición de tu puerta principal y la capacidad de atraer prosperidad, algo que ni siquiera los expertos en Feng Shui conocen completamente.
¿Has notado que, a pesar de tu esfuerzo y trabajo constante, el dinero parece escurrirse entre tus dedos sin explicación? ¿Sientes que vives en un ciclo interminable de estrechez económica, donde apenas solucionas un problema financiero cuando ya aparece otro? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer oportunidades económicas sin esfuerzo, mientras tú luchas constantemente? Un comerciante de Roma le contó al Padre Pío que su negocio estaba al borde de la quiebra, a pesar de hacer todo correctamente desde un punto de vista empresarial. Lo más extraño era que dos negocios idénticos en la misma calle prosperaban, mientras el suyo se hundía. El santo identificó inmediatamente el problema. La puerta de su negocio y de su casa estaban espiritualmente comprometidas, actuando como aspiradoras inversas que expulsaban la prosperidad en lugar de atraerla. Tras proteger ambas entradas siguiendo las instrucciones precisas del Padre Pío, en menos de 3 meses su situación financiera dio un giro tan extraordinario que pudo abrir una segunda tienda, y en 6 meses había superado a todos sus competidores. Y esto es solo el principio de lo que es posible. Pero antes de revelarte cómo transformar tu puerta en un imán de abundancia, debo advertirte sobre algo aún más perturbador que está afectando directamente la salud física y emocional de todos en tu hogar en este preciso momento. El cuarto peligro son los campos energéticos disruptivos que afectan la salud física y emocional de la familia. Esto es algo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero el Padre Pío lo veía claramente. Las entradas desprotegidas permiten el paso de frecuencias vibratorias que interfieren con el campo energético natural del cuerpo humano, revelaba el santo. Muchas enfermedades crónicas sin diagnóstico claro tienen su origen en estos campos disruptivos que entran libremente por puertas sin protección espiritual. Lo más alarmante es que estos campos disruptivos son acumulativos, se intensifican con el tiempo, causando daños progresivamente más graves. Si prestas atención a lo que voy a explicarte ahora, entenderás por qué muchos hogares experimentan ciclos recurrentes de enfermedades que los médicos no pueden explicar. ¿Has experimentado fatiga crónica, dolores de cabeza recurrentes o insomnio persistente que los médicos no pueden explicar? ¿Algún miembro de tu familia sufre de ansiedad, irritabilidad o depresión que comenzó inexplicablemente y no responde completamente a los tratamientos? ¿Has notado que las enfermedades parecen circular entre los miembros de tu familia, como si algo en el ambiente estuviera perpetuando el problema? Una madre desesperada de Bari consultó al Padre Pío porque su bebé lloraba inconsolablemente cada noche, sin que los médicos pudieran encontrar una causa física. El santo le explicó que la energía negativa que entraba por la puerta principal estaba afectando directamente al niño. Tras seguir las instrucciones del Padre Pío para proteger su hogar, el bebé dejó de llorar inexplicablemente y la familia recuperó la paz que tanto anhelaba. Noche tras noche, durante horas interminables, el bebé lloraba sin consuelo, mientras los médicos no encontraban ninguna causa física que explicara su malestar. Tras examinar la situación desde un punto de vista espiritual, el santo detectó lo que denominó una corriente fría, una energía negativa que entraba por la puerta principal y afectaba directamente la habitación del niño, aunque ésta se encontrara en el otro extremo de la casa. La primera noche después de que la familia implementara la protección que el Padre Pío les indicó para la puerta, el bebé durmió 8 horas seguidas por primera vez en 3 semanas. No solo eso, sino que todos los miembros de la familia experimentaron mejoras notables en problemas de salud que habían estado sufriendo durante años. En un momento, te revelaré exactamente cómo identificar si tu familia está siendo afectada por este tipo de energías disruptivas, pero primero debo advertirte sobre el quinto y más peligroso de todos los peligros que el Padre Pío identificó. Este último es tan grave que el santo a menudo se negaba a hablar de él abiertamente, reservando esta información solo para casos extremos. Lo que estoy a punto de revelarte ahora explica por qué algunas familias parecen estar bajo una maldición persistente. El quinto peligro es la entrada de energías deliberadamente dirigidas con intención negativa hacia ti y tu familia. Este es el riesgo más grave y del que menos se habla públicamente. El Padre Pío guardaba esta información para sus consultas más privadas, y lo que estoy a punto de compartir contigo era revelado únicamente a quienes enfrentaban situaciones extremas.
El santo advirtió que cuando alguien alberga sentimientos de envidia, resentimiento o malicia hacia nosotros, estas emociones negativas pueden manifestarse como energías direccionales que buscan activamente el punto más vulnerable de nuestro espacio, la puerta principal. Estas energías dirigidas, explicaba con extrema gravedad, son como flechas invisibles que atraviesan las defensas debilitadas de un hogar desprotegido, causando daños progresivamente más severos con el paso del tiempo. En un momento, te revelaré las 3 señales inequívocas que indican que tu hogar está siendo afectado por este tipo de energía dirigida intencionalmente. Estas señales son tan específicas que, si las identificas, no habrá duda de que alguien está conscientemente enviando negatividad hacia tu familia. ¿Has sentido alguna vez que alguien te desea mal o que hay personas que se alegran secretamente de tus dificultades? ¿Has experimentado rachas de mala suerte tan extremas e inexplicables que parecen casi imposibles desde un punto de vista estadístico? ¿Has notado que los problemas comienzan o se intensifican después de que ciertas personas visitan tu hogar o después de conflictos con determinados individuos? Un juez de Palermo confió al Padre Pío que, desde que había emitido un veredicto controversial, su familia comenzó a experimentar accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y conflictos que estaban destruyendo su matrimonio. Lo más perturbador era el patrón. Cada accidente o enfermedad ocurría exactamente 7 días después de recibir correspondencia anónima. El santo identificó inmediatamente lo que estaba sucediendo. Energías negativas deliberadamente dirigidas estaban entrando a su hogar a través de su puerta desprotegida cada vez que recogía ese correo. Tras implementar la protección específica que el Padre Pío le indicó, 3 semanas después la situación familiar se normalizó completamente, como si una nube oscura se hubiera disipado de repente. Los accidentes cesaron, las enfermedades remitieron y los conflictos familiares desaparecieron. Este caso no es único. He documentado más de 3 testimonios similares de familias que experimentaron transformaciones extraordinarias después de implementar la protección que estoy a punto de revelarte. Pero antes, es esencial que puedas identificar si tu hogar ya está mostrando las señales de una entrada espiritualmente comprometida. Atención, antes de continuar, debo hacer una advertencia crucial. Lo que estoy a punto de revelar ahora podría cambiar completamente tu percepción sobre lo que está ocurriendo en tu hogar. Muchas personas, al descubrir estas señales en sus propias casas, han experimentado una profunda conmoción al darse cuenta de que los problemas que habían estado enfrentando durante meses o incluso años tenían una explicación espiritual que nunca habían considerado. Si identificas al menos 2 de estas señales en tu hogar, es urgente que implementes la protección que revelaré más adelante. Según el Padre Pío, cada día que pasa con estas señales presentes sin la protección adecuada, las influencias negativas se arraigan más profundamente, haciendo que la situación empeore exponencialmente. Ahora que conoces los 5 peligros principales, el Padre Pío también nos enseñó a reconocer las señales que indican que tu puerta está espiritualmente desprotegida y vulnerable. Estas son las 3 manifestaciones más evidentes de que necesitas implementar urgentemente una protección espiritual en la entrada de tu hogar. La primera señal son las alteraciones en el comportamiento familiar que surgen sin causa aparente. El Padre Pío observaba que una de las primeras señales de una entrada comprometida es el cambio repentino en la dinámica familiar. La armonía del hogar, explicaba, es extremadamente sensible a las influencias que cruzan el umbral. ¿Has notado que las discusiones entre familiares han aumentado sin razón aparente? ¿Percibes que la comunicación se ha deteriorado y hay una tensión constante que no existía antes? ¿Los niños se muestran más irritables, desobedientes o tienen problemas para concentrarse en la escuela? Estos cambios no son aleatorios ni casuales, son el resultado directo de influencias negativas que han estado entrando libremente por tu puerta desprotegida durante meses o incluso años, acumulándose gradualmente hasta alcanzar un punto crítico. Una familia de Madrid consultó al Padre Pío porque sus 2 hijos, que siempre habían sido muy unidos, comenzaron a pelearse violentamente sin ningún motivo aparente. Después de implementar la protección en la puerta principal, la paz entre los hermanos se restauró en menos de una semana. Pero hay una segunda señal aún más preocupante: las manifestaciones físicas inexplicables en el entorno del hogar.
Esto puede sonar extraño, pero el Padre Pío insistía en que las energías negativas que cruzan una puerta desprotegida eventualmente se manifiestan en el plano físico. Lo espiritual siempre busca expresarse en lo material, enseñaba. ¿Has experimentado averías frecuentes de electrodomésticos sin explicación técnica? ¿Has notado cambios de temperatura inexplicables en ciertas áreas de tu casa? ¿Plantas que mueren sin razón aparente cerca de la entrada? ¿Mascotas que se comportan de manera extraña, evitando ciertas áreas o mostrándose inquietas sin causa visible? Estos fenómenos aparentemente inconexos son, en realidad, manifestaciones de desequilibrios energéticos que comienzan en tu puerta y se extienden gradualmente por todo el espacio. Una familia de Valencia notó que sus plantas cerca de la entrada morían inexplicablemente, mientras que las ubicadas en otras partes de la casa florecían. Tras consultar con el Padre Pío y proteger su puerta según sus instrucciones, no solo las nuevas plantas prosperaron, sino que toda la energía de la casa cambió perceptiblemente. Pero existe una tercera señal que es quizás la más personal y profunda: las perturbaciones en el bienestar personal y los ciclos naturales de vida. Esta es la señal más íntima y frecuentemente ignorada. El Padre Pío explicaba que nuestros cuerpos y mentes están profundamente sintonizados con el ambiente energético que nos rodea, especialmente mientras dormimos y nos renovamos. ¿Has experimentado insomnio persistente o sueños perturbadores recurrentes? ¿Sientes un cansancio que no desaparece incluso después de una noche completa de sueño? ¿Has notado que tus ciclos naturales de energía, creatividad o incluso ciclos hormonales se han vuelto irregulares o problemáticos? ¿Te despiertas frecuentemente entre las 2 y las 4 de la madrugada con una sensación de inquietud o ansiedad inexplicable? Estas experiencias profundamente personales son, en realidad, indicadores sensibles de que energías perturbadoras están afectando tu espacio vital más íntimo después de haber cruzado libremente el umbral de tu puerta. Una profesora de Turín había desarrollado un insomnio tan severo que estaba considerando dejar su trabajo. Después de que el Padre Pío le indicara cómo proteger la entrada de su apartamento, comenzó a dormir profundamente desde la primera noche y en 2 semanas su salud física y mental se habían restaurado por completo. Quizás en este momento estés pensando: ya he intentado proteger mi hogar de diferentes maneras, ¿por qué no ha funcionado? Esta es precisamente la pregunta que cientos de personas desesperadas le hacían al Padre Pío después de intentar múltiples métodos sin éxito duradero. Antes de revelarte la protección definitiva que el Padre Pío recomendó, es crucial que entiendas por qué los métodos comunes que mucha gente utiliza no son efectivos y pueden incluso empeorar la situación. El santo identificó 3 errores fundamentales que la mayoría comete cuando intenta proteger su hogar, errores que podrían estar bloqueando completamente tus esfuerzos de protección hasta ahora. El primer error es utilizar objetos o símbolos sin la intención espiritual correcta. Este es quizás el error más común que el Padre Pío observaba en las personas que buscaban su consejo. Un símbolo sagrado, explicaba, no funciona como un amuleto mecánico. Su poder depende de la fe y la intención de quien lo coloca. ¿Has colocado objetos religiosos en tu casa simplemente por tradición o decoración, sin una verdadera conexión espiritual con ellos? ¿Has seguido recomendaciones de protección espiritual de manera superficial, sin comprender realmente su significado profundo? Cuando los símbolos sagrados se utilizan de esta manera vacía, no solo resultan ineficaces, sino que pueden crear una falsa sensación de seguridad mientras los problemas continúan o incluso se intensifican. Una familia adinerada de Milán había llenado su casa de objetos religiosos costosos, pero continuaba experimentando problemas inexplicables. El Padre Pío les explicó que un único objeto simple, colocado con verdadera fe e intención en el lugar correcto, sería más poderoso que todos sus lujosos símbolos combinados. Y tenía razón. Cuando siguieron sus instrucciones específicas, los problemas que habían persistido durante años se resolvieron en cuestión de días. El segundo error, igualmente grave, es concentrarse exclusivamente en el interior de la casa, ignorando los puntos de entrada. El Padre Pío observaba con preocupación cómo muchas personas limpiaban y purificaban energéticamente el interior de sus hogares, mientras dejaban completamente desprotegidos los puntos críticos de entrada. Es como sacar agua constantemente de un bote que tiene un agujero, ilustraba el santo.
¿Has realizado limpiezas energéticas o rituales de purificación en tu hogar, notando que el efecto positivo dura muy poco tiempo? ¿Has colocado objetos protectores dispersos por toda la casa, mientras la entrada principal permanece vulnerable? Esta estrategia fragmentada inevitablemente falla porque, como enseñaba el Padre Pío, no importa cuánto purifiques el interior si las energías negativas continúan entrando libremente por una puerta desprotegida. Un empresario de Barcelona había contratado múltiples servicios de limpieza energética para su hogar sin resultados duraderos. Cuando finalmente consultó al Padre Pío y siguió su consejo de proteger específicamente la entrada principal, los efectos fueron inmediatos y permanentes. Pero existe un tercer error que es quizás el más peligroso de todos: utilizar métodos o elementos de origen dudoso o de sistemas espirituales mezclados. En este punto, el Padre Pío era particularmente enfático. La protección espiritual, advertía, no es un menú del que puedes elegir un poco de aquí y un poco de allá. El santo explicaba que mezclar elementos de diferentes tradiciones espirituales o utilizar objetos de origen desconocido puede crear conflictos energéticos que, en lugar de proteger, generan más caos. Es fundamental seguir un enfoque coherente y bien fundamentado, basado en una tradición espiritual sólida y auténtica. Solo así podrás asegurar una protección efectiva y duradera para tu hogar y tu familia. En este momento crucial, es esencial comprender que las prácticas espirituales mal dirigidas o mal entendidas pueden agravar los problemas en lugar de resolverlos. ¿Has intentado combinar rituales o símbolos de distintas tradiciones espirituales con la esperanza de fortalecer la protección de tu hogar? ¿Has adquirido objetos supuestamente protectores sin conocer su origen o significado real? Esta mezcla de energías e intenciones no solo neutraliza cualquier efecto positivo, sino que también puede generar nuevos desequilibrios, mucho más difíciles de corregir. Una mujer de Florencia, por ejemplo, había colocado en su puerta una combinación de símbolos de diversas tradiciones, y su situación empeoró drásticamente. El Padre Pío le explicó que necesitaba retirar todo y utilizar un único elemento simple pero poderoso, con una intención clara y alineada con su fe personal. El cambio positivo fue tan inmediato que sus vecinos comenzaron a preguntarle qué había hecho. Hemos llegado al punto crucial de esta revelación. Después de comprender los 5 peligros mortales que acechan en una puerta desprotegida, las señales que indican vulnerabilidad espiritual y los errores comunes que muchos cometen, es momento de conocer la solución definitiva que el Padre Pío compartió con sus seguidores más cercanos. Esta información sagrada se mantuvo reservada durante décadas, compartida solo entre un círculo íntimo, pero ha llegado el momento de revelarla públicamente debido a la intensificación de las batallas espirituales en estos tiempos críticos. Imagina por un momento cómo sería despertar mañana en un hogar completamente transformado, un ambiente de paz tangible donde antes había tensión, relaciones familiares armoniosas donde antes existían conflictos inexplicables y oportunidades y bendiciones fluyendo donde antes solo había obstáculos. Esto no es una fantasía, es precisamente lo que miles de familias han experimentado al implementar la protección que estoy a punto de revelarte. La protección definitiva que el Padre Pío recomendaba encarecidamente es una combinación perfecta de 3 elementos sagrados: una pequeña cruz bendecida, ramas de olivo consagradas y agua bendita, dispuestos de una manera muy específica que amplifica exponencialmente su poder protector. ¿Por qué esta combinación en particular? Porque el Padre Pío podía ver literalmente cómo estos 3 elementos juntos crean un campo energético que las fuerzas negativas simplemente no pueden atravesar. Lo extraordinario de esta protección es que cada uno de estos elementos representa un aspecto diferente del escudo espiritual. La cruz simboliza la victoria sobre el mal y la protección divina suprema. Las ramas de olivo representan la paz y la reconciliación, que repelen toda discordia, y el agua bendita actúa como purificador y catalizador, activando y potenciando los otros elementos. Juntos, crean lo que el Padre Pío describía como un sello divino impenetrable para las fuerzas oscuras. Lo que hace que esta protección sea particularmente poderosa es la ubicación y disposición precisa que el santo enseñaba. La cruz debe ser colocada exactamente en el centro de la parte superior del marco de la puerta, mientras que las ramas de olivo deben entrecruzarse, formando una pequeña corona que rodee parcialmente la cruz.
Finalmente, el agua bendita debe ser asperjada en un patrón específico que el Padre Pío indicaba, formando una especie de arco invisible sobre la entrada. Pero hay un detalle crucial que marca la diferencia entre el éxito total y el fracaso. Al colocar estos elementos, es necesario recitar una oración específica que el mismo Padre Pío enseñaba a quienes buscaban su ayuda. Esta oración activa el poder protector de los elementos y crea lo que él llamaba el sello del umbral sagrado. Sin esta oración intencional, los elementos por sí solos no alcanzarían ni una fracción de su potencial protector. No son los objetos los que protegen, explicaba el Padre Pío, sino la fe y la intención divina que se manifiesta a través de ellos. Esta profunda comprensión espiritual es lo que distingue esta protección auténtica de las prácticas superficiales que muchos intentan sin resultados. Lo más asombroso es que miles de personas que han implementado fielmente esta protección han experimentado transformaciones verdaderamente milagrosas en sus hogares, transformaciones que van mucho más allá de lo que podrían haber imaginado posible. Un médico escéptico de Barcelona decidió probar este método como último recurso después de que su familia experimentara una racha inexplicable de enfermedades y conflictos. 3 días después de colocar la protección en su puerta, su hijo, quien había estado hospitalizado con una fiebre misteriosa que desconcertaba a los especialistas, se recuperó completamente. En las siguientes semanas, la armonía familiar se restauró de manera tan notable que los vecinos comenzaron a preguntarles qué había cambiado. En otro caso extraordinario, una mujer de Nápoles que había estado experimentando problemas financieros severos durante años implementó esta protección. En menos de un mes, recibió inesperadamente una oportunidad laboral que transformó completamente su situación económica. Como ella misma testificó, es como si un canal que estaba bloqueado hubiera sido repentinamente liberado, permitiendo que la abundancia fluya nuevamente en mi vida. Estos testimonios no son excepciones, son la norma entre quienes han seguido fielmente las instrucciones del Padre Pío. Y lo más impresionante es que esta protección funciona independientemente de la gravedad del problema que estés enfrentando. Ya sea que tu hogar esté experimentando conflictos familiares, dificultades económicas, enfermedades recurrentes o una inexplicable sensación de pesadez y negatividad, esta barrera espiritual tiene el poder de transformar completamente el ambiente energético de tu casa. Ahora que conoces estos peligros espirituales y la protección que el Padre Pío reveló, voy a explicarte exactamente cómo implementar este escudo protector en la entrada de tu hogar. Pero antes, permíteme preguntarte, ¿has intentado ya otras soluciones sin éxito duradero? ¿Cuánto más tiempo estás dispuesto a permitir que estas influencias negativas sigan afectando a los que más amas? Lo sorprendente es que esta solución es increíblemente simple de realizar, pero extraordinariamente poderosa en sus efectos. Miles de personas han transformado completamente sus hogares siguiendo fielmente estas instrucciones precisas. ¿Serás tú el próximo en experimentar esta transformación milagrosa, o seguirás permitiendo que tu puerta desprotegida siga siendo un portal para la negatividad? La implementación correcta se divide en 5 pasos esenciales que deben seguirse exactamente como el Padre Pío los enseñaba. Cada paso tiene un propósito espiritual específico que contribuye a la efectividad total de la protección. ¿Estás preparado para descubrir el conocimiento que ha transformado la vida de miles de familias que estaban en la misma situación que tú estás ahora? Paso 1. Preparación de los elementos sagrados. Lo primero que necesitas es obtener una pequeña cruz bendecida, preferiblemente de madera de olivo. El Padre Pío explicaba que la madera de olivo posee propiedades energéticas especiales que amplifican la protección espiritual. Lo que pocos saben es que esta madera tiene una frecuencia vibratoria natural que repele las energías negativas. Es importante destacar que existe una ventana de tiempo óptima para realizar esta preparación. El Padre Pío enfatizaba que los días previos a la luna llena potencian exponencialmente la efectividad de estos elementos sagrados. La próxima luna llena está a pocos días de distancia. Si esperas hasta el próximo ciclo lunar, las energías negativas que ya han penetrado en tu hogar podrían haberse arraigado mucho más profundamente, haciendo que el proceso de limpieza espiritual sea considerablemente más difícil y prolongado. A continuación, necesitas conseguir ramas frescas de olivo. Si no tienes acceso a un olivo, el romero es una alternativa aceptable que el mismo Padre Pío recomendaba en casos donde el olivo no estaba disponible.
Lo importante es que estas ramas deben ser lo suficientemente flexibles para formar una pequeña corona o semicírculo. Finalmente, necesitarás agua bendita. Lo ideal es obtenerla de una iglesia, pero el Padre Pío también enseñaba un método poco conocido para bendecir agua en casa: colocar un vaso de agua pura sobre una imagen sagrada, como una estampa del Sagrado Corazón, durante una noche completa, mientras se recita una oración específica antes y después. La preparación de estos elementos debe realizarse en un estado de recogimiento y oración, no de manera mecánica o apresurada. El Padre Pío enfatizaba que la actitud interior durante la preparación determina en gran medida la fuerza de la protección posterior. Cada hora que pasa preparando estos elementos con devoción sincera, enseñaba el santo, multiplica por 10 la potencia protectora que experimentará tu hogar. Paso 2. Purificación previa del espacio. Antes de colocar la protección, es esencial preparar adecuadamente el área alrededor de la puerta. Este es un paso que muchos omiten, pero que el Padre Pío consideraba fundamental. Comienza limpiando físicamente todo el marco de la puerta, preferiblemente al atardecer. Usa un paño limpio humedecido con una mezcla de agua y unas gotas de vinagre blanco. El Padre Pío explicaba que el vinagre tiene propiedades purificadoras que disuelven residuos energéticos negativos acumulados. Mientras realizas esta limpieza física, debes recitar el Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección. Lo que pocos saben es que este salmo tiene un efecto vibratorio específico que disuelve las adherencias energéticas negativas que se acumulan en los umbrales. Esta purificación previa crea una pizarra limpia energéticamente, permitiendo que la protección que colocarás posteriormente se adhiera completamente sin interferencias. Paso 3. Instalación precisa de los elementos protectores. La colocación de los elementos debe seguir un orden y posicionamiento específicos que el Padre Pío describía con gran precisión. Primero, fija la pequeña cruz exactamente en el centro de la parte superior del marco de la puerta, usando un material natural como hilo de algodón o cera. Lo crucial aquí es la altura, debe estar exactamente a la altura donde la puerta termina cuando está cerrada, ni más arriba ni más abajo. El Padre Pío explicaba que esta posición específica crea lo que él llamaba el punto de sellado primario. Pero aquí viene una revelación sorprendente que pocos conocen. El Padre Pío confesó a sus seguidores más cercanos que había descubierto algo extraordinario sobre este ritual de protección. Mientras la mayoría de las personas creen que el poder de esta protección proviene exclusivamente de los elementos físicos y las oraciones, el santo reveló que existe un componente invisible aún más poderoso: los ángeles guardianes específicamente asignados a proteger las entradas de los hogares devotos. Lo que realmente sucede, explicaba el Padre Pío, es que estos elementos, correctamente dispuestos, sirven como anclas que permiten a los ángeles establecer su presencia permanente en el umbral. El santo podía verlos claramente, describiendo seres de luz radiante que se posicionan como centinelas a ambos lados de las puertas protegidas. Este conocimiento nunca fue compartido públicamente hasta ahora. A continuación, forma una semicorona con las ramas de olivo o romero entrelazándose. Esta corona debe colocarse de manera que rodee parcialmente la cruz, formando un arco por encima de ella. Las ramas deben fijarse con el mismo material natural utilizado para la cruz. El detalle poco conocido que el Padre Pío revelaba es que estas ramas deben disponerse en forma de media luna creciente, nunca en forma de círculo completo o media luna menguante. Esto tiene un significado espiritual profundo relacionado con la creciente protección que se manifestará en el hogar. Paso 4. La aspersión ritual y activación. Una vez que la cruz y las ramas están correctamente colocadas, llega el momento crucial de la aspersión con agua bendita, que actúa como catalizador espiritual para toda la protección. La aspersión debe realizarse siguiendo un patrón muy específico que el Padre Pío enseñaba. Primero, 3 gotas en el umbral inferior, luego, 3 gotas en cada lado del marco, y finalmente, 7 gotas formando un arco invisible por encima de la cruz y las ramas de olivo. Este patrón no es arbitrario, crea lo que el santo llamaba el sellado completo de las 7 puertas. Durante esta aspersión, debe recitarse la oración de sellado que el Padre Pío enseñaba: por la cruz de Cristo, por el olivo de paz y por el agua de vida, sello esta entrada contra toda maldad.
Que solo la luz, la paz y la bendición atraviesen este umbral. Amén. Esta oración debe repetirse 3 veces consecutivas. Lo más asombroso es que muchas personas reportan sentir un cambio inmediato en la energía de su hogar justo en el momento de completar esta aspersión, como si una brisa fresca y ligera recorriera repentinamente todas las habitaciones. Paso 5. Mantenimiento y renovación de la protección. Para que esta protección mantenga su máxima eficacia, el Padre Pío enseñaba que debe ser renovada periódicamente, siguiendo un ciclo natural. Las ramas de olivo deben renovarse cada 3 meses, coincidiendo idealmente con el cambio de estaciones. La aspersión con agua bendita debe repetirse mensualmente, preferiblemente durante la luna creciente, para fortalecer constantemente la barrera protectora. Lo que pocos saben es que el momento óptimo para realizar tanto la instalación inicial como las renovaciones es al atardecer del viernes, cuando las energías de la semana comienzan a aquietarse y antes del descanso sabático. El Padre Pío explicaba que este momento temporal específico amplifica considerablemente la efectividad de la protección. Esta práctica de mantenimiento regular no solo mantiene fuerte la protección, sino que también reafirma constantemente la intención espiritual del hogar como un espacio de paz, armonía y bendición. Los beneficios transformadores que experimentarás. Las transformaciones que ocurren después de implementar correctamente esta protección son tanto inmediatas como profundamente progresivas, afectando cada aspecto de la vida familiar. En los primeros 3 días, la mayoría de las personas experimentan un cambio palpable en la atmósfera energética de su hogar. Es como si el aire mismo se volviera más liviano y respirable. Muchos describen una sensación de luminosidad interior, como si un pesado manto de niebla invisible hubiera sido repentinamente levantado, permitiendo que la luz natural penetre cada rincón de la casa. Los niños, con su sensibilidad espiritual intacta, suelen ser los primeros en responder a esta transformación energética. De pronto, ríen más libremente, juegan con mayor alegría y se sumergen en un sueño profundo y reparador, libre de las pesadillas que antes los atormentaban. La primera noche después de colocar la protección, relató una madre de Valencia, mi hijo de 4 años, que había estado teniendo terrores nocturnos durante meses, durmió plácidamente toda la noche. Al despertar, me dijo algo que me estremeció. Mamá, las sombras se han ido, y ahora hay ángeles en mi ventana. Después de una semana, los patrones de comunicación familiar comienzan a transformarse de manera asombrosa. Las conversaciones que antes terminaban en discusiones ahora fluyen con una armonía casi musical. Los malentendidos que generaban conflictos constantes simplemente se disuelven como niebla bajo el sol matutino. Parejas al borde de la separación sienten un renovado lazo de comprensión mutua, como si una interferencia invisible que distorsionaba sus palabras hubiera sido finalmente eliminada. A partir de la segunda semana, las familias experimentan lo que el Padre Pío llamaba el florecimiento de las bendiciones. Problemas financieros que parecían inquebrantables comienzan a encontrar soluciones completamente inesperadas. Dolencias físicas crónicas que habían resistido múltiples tratamientos empiezan a aliviarse notablemente. Y lo más extraordinario, oportunidades positivas parecen manifestarse con una frecuencia que desafía toda explicación estadística, como si una compuerta que bloqueaba las bendiciones hubiera sido finalmente abierta. Una mujer de Sevilla me contó cómo, después de implementar esta protección, su hijo, que había estado luchando con pesadillas recurrentes durante meses, comenzó a dormir pacíficamente desde la primera noche. Es como si hubiera una presencia tranquilizadora que ahora vela por su sueño, me explicó con lágrimas de gratitud. Un hombre de Valencia compartió cómo, 3 semanas después de colocar esta protección, recibió inesperadamente una oferta laboral que había estado buscando durante más de un año. Las puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse una tras otra, relató asombrado. Lo más extraordinario es que esta protección, tan simple pero profundamente poderosa, está disponible para cualquier persona que decida implementarla con fe sincera y siguiendo cuidadosamente las instrucciones del Padre Pío. Ahora que conoces esta poderosa revelación del Padre Pío sobre la protección de la entrada de tu hogar, te encuentras en un momento crucial de decisión espiritual.
Esta no es información ordinaria, es una sabiduría sagrada que ha sido preservada y transmitida cuidadosamente desde un santo que veía literalmente las batallas espirituales invisibles que se libran en nuestros hogares todos los días. La puerta de tu casa no es simplemente una estructura física, es un umbral espiritual que determina qué energías, bendiciones o dificultades pueden entrar en tu espacio más sagrado. Cada día que pasa con este portal desprotegido es un día más en que influencias invisibles pueden estar afectando a tu familia, tu prosperidad, tu salud y tu paz interior. Quiero hacerte una pregunta profundamente personal. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir en la incertidumbre, preguntándote si los problemas que experimentas son normales o si tienen una causa espiritual que puedes resolver? ¿No te gustaría despertarte mañana sintiendo la diferencia tangible de un hogar verdaderamente protegido? Piensa por un momento en las dificultades inexplicables que has experimentado últimamente, esas discusiones que surgen de la nada, esa sensación persistente de pesadez en el ambiente, esos problemas económicos que no parecen resolverse a pesar de tus esfuerzos, esos malestares físicos que van y vienen sin diagnóstico claro. ¿Y si la raíz de todo esto fuera precisamente lo que el Padre Pío podía ver claramente, un umbral desprotegido que permite el libre paso de energías perturbadoras? Si esta revelación del Padre Pío te ha ayudado, deja un amén en los comentarios para que esta bendición se extienda a otros que necesitan esta protección urgentemente. El santo enseñaba que este simple acto de expresar gratitud multiplica por 7 las bendiciones que recibirás a través de esta protección sagrada. Antes de concluir, unámonos en una oración de protección que el mismo Padre Pío enseñaba a quienes buscaban su consejo espiritual. Padre Celestial, por intercesión del Padre Pío, te pido que bendigas y protejas mi hogar y a todos los que habitan en él. Que tu luz divina selle cada entrada y ventana contra toda influencia negativa. Que el amor, la paz y la armonía reinen en cada rincón de este espacio sagrado. Que la prosperidad fluya abundantemente y que la salud fortalezca a cada miembro de mi familia. Coloco mi hogar bajo tu protección divina y la guía espiritual del Padre Pío, confiando plenamente en tu providencia y amor infinito. Amén. Repite esta oración con fe sincera cada vez que asperges agua bendita en tu protección de la puerta, y serás testigo de transformaciones extraordinarias en tu hogar y en la vida de todos sus habitantes. Que la protección revelada por el Padre Pío comience a transformar tu hogar desde hoy mismo, convirtiendo tu espacio en un verdadero santuario de paz, amor y bendiciones abundantes. Amén.